Vamos a esperar un minutito más por si sube, ingresa algún alumno más y ya arrancamos. Bien, bueno, vamos a arrancar. Bueno, la clase pasada habíamos visto, digamos, las tres leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac, la experiencia que tuvo cada uno, digamos, relacionando algunos presión y volumen, ¿está bien? Presión y temperatura, volumen y temperatura. Fueron analizando a dos elementos y llegando a diferentes conclusiones, ¿está bien? Y de alguna manera se llegó a, digamos, a lo que uno quería llegar, que era la ley general de los gases, ¿está bien? Relacionando esas tres fórmulas, llegamos a la ley general de los gases. ¿Está bien? Después les voy a mandar de dónde sale esa fórmula, por qué llegamos ahí, porque uno también, uno podría decir, bueno, teníamos las tres fórmulas, la expresión que cada uno llegó por, digamos, evaluando, comparando a través de experimentos, la presión y el volumen, y de alguna manera, enlazando o combinando esas tres fórmulas se llegó a la ley de los gases, ¿está bien? Una de las leyes era la ley de Boyle, ¿sí? ¿Cuál era la ley de Boyle? A ver, me voy a machetear, pues ya ni me acuerdo. Esta era la presión por volumen, le daba una constante, ¿está bien? Después, otra de las leyes, ¿cuál era? La ley de Gay-Lussac. ¿Qué combinaba? Llegaba a esta expresión, ¿sí? Que la presión era igual a la temperatura, directamente proporcional a la temperatura, por una constante. Después, la ley de Boyle era que multiplicando los valores de presión y volumen te daba una constante, pero acá era inversamente proporcional. ¿Por qué era inversamente proporcional? Porque de alguna manera, yo si acá quiero mantener el mismo valor, el mismo constante, si este valor sube, el volumen tiene que bajar. ¿Para qué? Para que el producto de los dos valores combinados me mantengan este valor, porque es una constante, ¿está bien? Entonces, después la ley de Gay-Lussac establece eso, estos son directamente proporcionales, ¿está bien? Si sube la temperatura, multiplicado por un valor de la constante, ese valor va a aumentar, haciendo que la presión también aumente. ¿Está bien? Por eso son directamente proporcionales estos parámetros. ¿Y después qué teníamos? Teníamos la otra ley, la ley de Charles. ¿Sí? Que la última era que establecía que el volumen tenía que ver con la constante por la temperatura. Acá también son parámetros directamente proporcionales. Analizamos, comparamos, vimos qué pasaba si a un determinado volumen se lo sometía aumentando la temperatura, comprimiéndolo, cómo jugaban estos valores, y estos parámetros eran directamente proporcionales, ¿está bien? Se aumentaba la temperatura, ¿sí? El aumento de la temperatura hacía que hubiese choques, digamos, de mayor, digamos, profundidad entre moléculas y las paredes del recipiente, haciendo que exista una presión que hace que el gas se expanda. Entonces, su volumen iba a aumentar. ¿Está bien? Entonces,
Déjenme ver acá qué es esto. Ajá. Perdonen, que estoy ahí al tanto de algo. Bueno, bien. Entonces, combinando estos tres parámetros, que ahí le mandé la parte teórica, la experiencia que tuvo, digamos, cada señor, cada, digamos, físico, ¿sí? La experiencia que realizó y por qué llegó a este valor, ¿está bien? Y en cada uno de estos hay un par de ejercicios para hacer, que después, bueno, lo harán, pero ya por lo menos ustedes saben cuál es la experiencia que realizó cada uno, ¿está bien? Combinando estos tres parámetros llegó a la ley general de los gases, que establece que la presión 1 por el volumen 1 y temperatura 1 de un gas, ¿sí? Variando ciertas combinaciones de esto, ¿sí? Si se lo lleva a una presión 2, a un volumen 2 y temperatura 2, son directamente, digamos, proporcionales, digamos, en el sentido de que a través de esta fórmula uno puede combinar los valores, ¿está bien? O sea que esta es la fórmula principal. Entonces, ¿cuál es la gravedad de esto? Digamos, gravedad, se podría decir. Que nosotros siempre vamos a partir con esta fórmula, ¿sí? A nosotros nos dan un gas que está bajo una presión inicial, un volumen inicial y una cierta temperatura inicial, y se lo lleva, digamos, se empieza a variar con una presión o un volumen y se espera la temperatura, qué temperatura final tendrá, o a través de otra temperatura, otro volumen, se pide la presión. Y ahí empiezan las combinaciones y los despejes. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros habíamos dicho que si, nosotros habíamos dicho si, de alguna manera la temperatura se mantenía constante, ¿sí? Nosotros, una vez que tenemos esta fórmula, si la temperatura es constante, quiere decir que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2. Entonces, ¿para qué dividir estos dos elementos de acá en el numerador, dividirlos por el mismo número? Directamente los sacamos y fíjense que la fórmula que sobresale de acá está mucho más reducida. Y eso nos invita a nosotros por ahí a hacer un despeje un poquito más prolijo, más sencillo, y no si tenemos toda la fórmula en su totalidad. ¿Está bien? Entonces, si la temperatura es constante, si la temperatura es constante, lo que nosotros vamos a tener es que presión 1 por volumen 1 nos queda igual a presión 2 por volumen 2. ¿Está bien? Otra de las cosas que habíamos visto ahí, habíamos dicho, bueno, por ahí se puede dar la posibilidad o un caso en que el volumen se mantenga constante. Entonces, si el volumen sigue constante, este volumen 1 quiere decir que es igual al volumen 2, porque si es constante no varía. Entonces, estos dos valores en la igualdad, tenemos el mismo valor a la izquierda y a la derecha, directamente ¿qué hacemos? Los simplificamos. ¿Y qué nos queda? Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Está bien? Entonces, otra de las derivaciones que hace esto es que si tenemos el volumen constante, y te llevas mi ropa, bueno, chao. Hijos, perdón, chicos. O sea, si el volumen acá es igual, ¿está bien? Directamente lo simplificamos, nos queda que a volumen constante, presión 1 sobre temperatura 1, nos quedaría igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Está bien? Aquí tendríamos la otra formulita. Entonces, y acá tenemos otra. Y por último, ¿qué puede llegarse a darse el caso? Que la presión sea constante. ¿Está bien? Si el enunciado en algún momento nos da la posibilidad que nos está diciendo que la presión es constante, lo que nosotros evaluamos, poner directamente esta fórmula, y directamente como la presión 1 va a ser la presión 2, dado que nos dice el enunciado que es constante, directamente la simplificamos
Y nos queda volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, a presión constante, nos queda volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Está bien? Esas son las tres variantes que tendríamos, ¿sí? En el caso según lo que el enunciado nos pida. ¿Está? Uno podría decir, está bien, ustedes van a tener la posibilidad, puede usted decir, profe, ¿para qué hacer esta fórmula y después por ahí derivaciones? Por ahí para mí, por ahí dice alguno, es más sencillo aplicar la fórmula o de Boyle o de Gay-Lussac, de Charles, porque cada uno de ellos experimentó con uno del tercer parámetro, dejó uno de los terceros parámetros que dejaba como constante y evaluaba los otros dos componentes como qué experiencia tenía. Entonces, voy directamente a, digamos, a cada uno de ellos y busco directamente la fórmula y ya está. Lo que pasa es que si ustedes se encuentran en algún momento, en algún determinado, se van a acordar cuál es la fórmula, y ahí acá tienen tres fórmulas. ¿Está bien? Que claro, bárbaro, tienen el material, pero en algún momento que ustedes no tengan el material y tengan que llegar a incursionar en algo, digamos, del momento, de urgencia, por decirlo así, tienen que aplicar la ley de los gases, por ahí es más fácil esta. Saben que P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. Por ahí si se acuerdan esta como madre, ya saben que si a cualquier enunciado nos dice que hay un parámetro constante, bueno, lo anulan y se derivan estas tres fórmulas. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Que no te digan que el enunciado te diga que uno de estos tres parámetros no se mantiene constante. Entonces ahí no nos queda otra que trabajar con esta fórmula madre. ¿Está bien? Y empezar a combinar. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo poder combinar eso? Bueno, yo les mandé el tema de los despejes, ¿sí? Ahí tienen un montón de despejes para que no se equivoquen, para que lo practiquen. Por ahí va a decir, ah, si esto lo hubiese hecho yo, bárbaro, fenómeno. Pero por ahí, como son muchos números, a uno lo puede también, digamos, llegar un poquito a confundir. ¿Está bien? Entonces, fíjense qué sencillo que es esto también en el despeje. Ustedes fíjense, estos dos elementos que están acá dividiendo, los voy a mandar cruzados multiplicándose. ¿Está bien? Esa va a ser mi estrategia. Les cuento mi estrategia, cómo hacer. ¿Está bien? Nosotros vemos que en ecuaciones de primer grado aquel elemento o valor que estaba dividiendo de un lado del signo igual, pasaba del otro lado del signo igual multiplicando. ¿Está bien? Y como este está dividiendo y pasaría multiplicando del otro lado, y este también del lado derecho está dividiendo y pasaría multiplicando al lado izquierdo, lo podemos hacer de una sola vez. Estos dos elementos que están dividiendo pasan cruzados multiplicándose. ¿A qué llego? Me queda presión 1 por velocidad 1 por temperatura 2 igual a presión 2 por volumen 2 por la temperatura 1, que la va dividiendo y paso multiplicando. ¿Está bien? ¿Mi idea cuál es? Fíjense, dejar todo en una línea, en un mismo renglón, por decirlo así, en su carpeta, todos estos valores de esta manera. Esto que están dividiendo los paso multiplicando. ¿Está bien? ¿Y ahora qué hago, profesor? Ahora fíjense qué fácil. Según lo que a mí me pidan, es el despeje que voy a realizar. ¿Cómo? Imagínense que me piden la presión 2. Ponemos presión 2. ¿Y esto qué va a ser igual? Esto lo dejo tal cual está. P1 por B1 por T1. ¿Y qué hago con estos dos valores? Bueno, como están multiplicando juntos y están multiplicando B2, estos dos los agarro juntos y los mando dividiendo juntos. Quedan acá, me queda volumen 2 por temperatura 1. Y se acabó el tema. Ahí ya tienen planteada la fórmula donde directamente van y vuelcan los datos. Y ahí obtienen el valor que les pide el ejercicio. ¿Está bien? Fíjense qué sencillo que es esto, porque yo les mandé todos los posibles despejes, ¿está bien? Pero fíjense que por ahí en eso yo no me acuerdo porque hace mucho que lo hice.
seguramente utilicé esta maniobra, digamos, ¿está bien? Simple, siempre mi estrategia es estrategia, entre comillas. Es pasar esto y dejar todos los parámetros en una misma fila. Y ahí veo qué es lo que me pide el ejercicio. Si acá me pide el volumen 2, dejo el volumen 2 y la presión 2 y la temperatura 1, como están multiplicando, los dos juntos multiplicados los bajo como denominador. Si a mí me pide la temperatura, imagínense la temperatura 1, ¿cuál habrá sido la temperatura inicial? Bueno, dejaré acá poner la temperatura inicial y lo que le está molestando la temperatura 1 para que quede solito es la presión 2 y el volumen 2. Como están multiplicando, a los dos juntos los agarro y los bajo los dos como denominador, dividiendo. ¿Está bien? De la misma manera, si del lado izquierdo me piden algún dato, hago lo mismo. ¿Está bien? Lo que a mí me moleste, como están los tres parámetros multiplicándose acá y acá también, según lo que me pidan, si quiero dejar, necesito ubicar esto, agarro estos dos juntitos y los mando dividiendo. ¿Sí? Y ahí me armo las diferentes 6 expresiones que, según lo que me pida el ejercicio. ¿Está bien? Fíjense qué sencillo. Y no hay que acordarse, digamos, ¿está bien? De maniobrar con esto que por ahí puede llegar a confundirse. Haciendo 2 o 3 pasos ya tienen la fórmula despejada, que es lo principal, porque muchas veces el alumno suele equivocarse en esto. Por ahí uno lo ve así y dice, sí, el profesor es fácil, pero les cuento que en esto por ahí hago un poquito hincapié porque siempre ha habido alguien que se ha equivocado, se ha confundido, ¿está bien? Entonces a veces, ¿qué hago hincapié en esto? Bueno, que hagan esto, ¿está bien? Es como una manera que digo yo más sencilla de equivocarse menos, ¿está? Obvio, ustedes van a tener el material en sus manos, no están en un aula donde si por ahí tienen que hacer un examen, se les complicaría esto, está bien, van a tener el material. Pero digo, bueno, siempre uno lo enseña aspirando a que se encuentre en una situación donde no cuente con el material, ¿está bien? Cómo recordar ciertas cosas y cómo maniobrar para obtener una expresión donde puedo tener un valor si en algún momento no tienen el material a mano. ¿Estamos? Bien. Eso por un lado, el tema de los despejes. Después, ¿qué más habíamos visto? Vamos a borrar por acá. Yo les había mandado también el tema de las variantes que podía haber acá. ¿Está bien? Con la temperatura ya jugamos. Acá, siempre en esta fórmula, siempre habíamos puesto por ahí, siempre en temperatura Kelvin. Siempre esta fórmula tiene que entrar en temperatura Kelvin. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que si el enunciado nos da en grados centígrados, yo tendré que pasar los parámetros que me dan a grados Fahrenheit, según las formulitas que ya estuvimos jugando con eso, y una vez obtenido el valor en Kelvin, recién lo meten acá. Y acá. ¿Estamos? Si nos dan en Kelvin, bárbaro. Y si nos dan en Fahrenheit, bueno. O pasamos a través de Fahrenheit, lo pasamos a Celsius, y Celsius lo pasamos a Kelvin para obtener ese valor, meterlo acá. O si no, bueno, utilizan la fórmula que hicimos por ahí de pasar Kelvin y Fahrenheit. ¿Está bien? Esa formulita que nos permite, digamos, más sencilla. Con eso jugamos. Bien, ya tenemos el tema de la temperatura solucionado. ¿Qué es lo que le mandé por ahí? Un material de tema de volumen. ¿Está bien? Los posibles valores de volumen, ¿está? Pueden estar, aparecen dos. Medida de capacidad, la de capacidad, que es en litros, mililitros, ¿está bien? Y unidades de volumen. Las de volumen aparecen en metros cúbicos, centímetros cúbicos, ¿está bien? Y yo les había mandado ahí, por ejemplo, digamos, las dos unidades, ¿sí? Todas las unidades de capacidad y todas las unidades de volumen, y les mandé también unos ejemplos de cómo pasar en caso de que a mí me den. Si tengo el volumen lo tengo en litro, y esto está en centímetro cúbico,
Entonces, me piden un determinado, que yo, la presión y la temperatura. Para que se me vayan estas unidades, tienen que estar en igual magnitud. Entonces, o esta la paso a centímetros cúbicos, o esta que está en centímetros cúbicos lo paso a litros. ¿Para qué? Para que una vez que tenga los valores correspondientes, los dos estén en la misma unidad. Para que litro y litro se vayan, o centímetros cúbicos y centímetros cúbicos se vayan, y el valor que me pidan, o presión o temperatura, salga en el valor que corresponde, en la unidad que corresponde. Pero para que salga, si me piden temperatura en grados Kelvin, o si me piden la presión, no sé, en atmósfera, ya veremos, yo tengo que eliminar esta unidad, tengo que lograr que estén en los mismos parámetros. ¿Está bien? Entonces ahí viene el tema. Les mandamos, creo que les mandé un ejemplo de cómo hacerlo, uno o dos ejemplos de cómo maniobrar, pasar de un lado a otro, donde tienen tres referentes. Vieron que ustedes, si ustedes tienen que comprar 5 kilos de pan, tienen un referente. Dice, bueno, yo tengo que comprar 5 kilos de pan, ¿cuánto está el kilo? Bueno, un kilo 50 pesos, no sé, un kilo 60. ¿Está bien? Pero tienen ese referente, y en base a ese referente, ustedes empiezan a calcular lo que necesitan. Entonces, bueno, acá en el tema de capacidad de volumen, hicimos un referente. De hecho, lo tienen por ahí. ¿Está bien? Como en el de capacidad tenemos kilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro y mililitro, ¿está bien? Esto es capacidad. Capacidad. En volumen va a aparecer, ¿qué va a aparecer? Kilómetros cúbicos, hectómetros cúbicos, decámetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos y milímetros cúbicos. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ustedes ponen esto y de repente, ¿qué tienen? Tienen lo siguiente. Ustedes tienen las botellas de Coca-Cola, o por ahí una botella de 1 litro que te dice 1 litro, ¿sí? 1000 centímetros cúbicos, o a lo que sería igual 1 litro, 1 decímetro cúbico. ¿Está bien? Entonces, puede ser que 1 litro está con decímetro cúbico. ¿Está bien? Y después, ¿qué tenemos? Tenemos milímetros cúbicos o mililitros, ¿sí? Y tenemos kilolitro. Bueno, podemos comparar, digamos, decímetro cúbico 1 a 1, y después, ¿qué tenemos? El kilolitro con metro cúbico también. ¿Está bien? Tenemos otro referente. ¿Está? ¿Y qué otro referente tenemos? El de centímetros cúbicos también. ¿Está bien? Con mililitro. ¿Está bien? Ahí les mandé en la parte, digamos, cómo tener estos tres referentes. ¿Está bien? Entonces, si a mí me dan un elemento, ¿sí? Me lo dan, por ejemplo, yo tengo dos parámetros de volumen. Tengo volumen 1, bueno, lo puse en naranja, perdón. Vamos a poner otro valor. Yo tengo volumen 1 que está en, no sé, 6,3 litros. Y el volumen 2 que está en, vamos a poner, 4,45 centímetros cúbicos. No sé. ¿Está bien? Entonces acá, mamita querida, ¿qué hago? ¿Está bien? Entonces, bueno, para ingresar a esa fórmula, yo tengo que cambiar estos parámetros. ¿Está bien? O llevar uno al otro, ¿sí? De litro a centímetros cúbicos o centímetros cúbicos a litro. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo puedo hacer? Bueno, yo me manejo, digamos, yo sé que a uno u otro tengo que ir. ¿Está bien? Entonces digo, bueno, que primero yo tengo que, es como que entre este pueblo y este pueblo tenemos estos tres puentes. Entonces yo me tengo que acercar a esos puentes para cruzar al otro lado. ¿Se entiende? Al otro pueblo.
a través del puente. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, me fijo. Yo sé que el litro, tengo un puente que el litro me lleva a decímetro cúbico. ¿Está bien? Entonces digo lo siguiente. Digo lo siguiente. Si un litro equivale a un decímetro cúbico, ¿está bien? En esta igualdad de 1 a 1, un litro es igual a un decímetro cúbico, ¿yo qué digo acá? Que 6,3 litros van a equivaler ¿a cuánto? A 6,3 decímetros cúbicos. A 6,3 decímetros cúbicos. Ya está, ya crucé el puente hacia el otro pueblo. Ya pasé de litro, me pasé a decímetros cúbicos. Bien, pero ¿esa es la unidad que tiene el otro parámetro? No, el volumen 2 está en centímetros cúbicos. Bueno, ahí ya no hay problema, porque estoy en decímetros cúbicos, estoy acá, y ahora me tengo que desplazar, este valor lo tendría que pasar a centímetros cúbicos. Como este valor está en decímetros cúbicos, y tengo que ir a centímetros cúbicos acá, o sea que arranco acá y tengo que ir para acá. Al desplazarme hacia mi derecha, habíamos puesto por ahí en la parte teórica que, como esto está al cubo, me está indicando que por cada salto, ¿sí?, que me desplace hacia mi derecha, tengo que multiplicar. Y si me desplazo hacia mi izquierda, tengo que dividir. ¿Por cuánto? Como este está al cubo, por cada elemento o por cada paso, ¿sí?, por cada unidad que tenga que cruzar, tengo que multiplicar por 1000. Entonces, como tengo que ir de acá a acá, entonces tengo que multiplicar por 1000 el valor. Entonces, ¿cómo me queda? Que a 6,3, que son decímetros cúbicos, al multiplicarlo por 1000, el valor que me va a quedar, 6.300. 6.300 centímetros cúbicos. ¿Está bien? Entonces ya está. Ya tengo este valor, que va a ser el volumen 2, el volumen 1, perdón. Este va a ser el volumen 6.300 centímetros cúbicos. Y después ya tengo el volumen 2, que va a ser 45 centímetros cúbicos. Entonces ya el volumen está en la misma unidad. Entonces una vez ingreso estos dos valores a la fórmula, y ya en los números, después multiplicaré y dividiré como nosotros sabemos hacer. Pero ya las unidades, voy a tener una unidad arriba en el numerador en centímetros cúbicos, abajo otra en centímetros cúbicos, y los voy a poder anular tranquilamente. ¿Está bien? Pero este es el procedimiento. Pero para ello, nosotros fíjense que tenemos estos puentes. ¿Sí? Tenemos 3 puentes que nos hacen ir de un pueblo a otro, como quien dice. ¿Está bien? Entonces la idea es que si yo estoy por acá en el hectómetro cúbico, es traspasar primero y tengo que ir al otro lado, debería primero pasar este valor y acercarme a un puente, pasar hectómetro cúbico a metro cúbico, y una vez que tenga ese valor, me cruzo a la parte de capacidad y digo, bueno, tantos metros cúbicos van a equivaler a tantos kilolitros, y de ahí veo en qué unidad de capacidad lo necesito pasar. Si lo tengo que pasar en decilitro, bueno, ya está. Una vez que llegué a kilolitro, de ahí me empiezo a desplazar hacia mi derecha. Acá se multiplica a mi derecha, pero en esa unidad de capacidad, ¿por cuánto se multiplica? Acá, como no hay nada, no hay un 3, no hay un 2, me está diciendo, bueno, por cada unidad que pase, multiplica por 10. Entonces multiplicaré por cada unidad que yo pase y me desplaza hacia mi derecha, multiplicaré por 10 al valor. ¿Está bien? Pero fíjense que yo necesito acercarme a esos puentes para cruzar. Aunque valga, suene tonto, pero obviamente, si yo estoy en este pueblo, tengo que cruzarme a otro pueblo, tengo que pasar por el puente. Bueno, acá tenés 3 puentes. Vos te acercás ahí con las unidades, pasás ese puente, y una vez que pasás hacia el otro lado del pueblo, te fijás. Bueno, estoy en esta unidad. Bueno, veo a qué unidad tengo que ir para, digamos, que las dos unidades que a mí me da el ejercicio queden equiparadas en cuanto a la unidad, digamos, ¿no? O sea, propiamente dicho, sea litro
o centímetros cúbicos, o milímetros cúbicos. ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende la idea? De eso tenemos. Ahora fíjense que no es sencillo, porque está bien, uno puede hacer ejercicio sencillo, si de repente, bueno, ya tienen la fórmula madre de los gases, hacen el despeje, ya está, les meten los valores y listo, ya está. ¿Está bien? Pero uno tiene que saber, digamos, porque si uno no se les da algún ejercicio, como habrán visto en la actividad que les envié, les hago jugar un poquito con estas unidades para lo mismo que temperatura. Porque si a uno le da las unidades todo en centímetros cúbicos, listo, saca los valores y ya está. Y es como que después, ante un ejercicio donde aparecen diferencias de unidades, uno no sabría qué hacer. Entonces, se aprovecha justamente en esos ejercicios para hacer ese juego de maniobrabilidad con las unidades. ¿Está bien? Y el técnico en seguridad y higiene tiene que saberlo. Porque, ¿se acuerdan en física cuando nosotros vimos, o que yo le decía que lo básico o de un técnico en seguridad era pasar de kilómetros por hora a metros por segundo? Eso era lo mínimo que un técnico en seguridad y higiene tenía que saber. Esto es como si entrara a la cancha a jugar sin botines. ¿Está bien? Esto es básico. Si vos no sabés esto, entonces estamos en el horno. Es como que lo demás, ¿se entiende? Entonces acá sucede lo mismo. Entonces el técnico tiene que saber maniobrar estas unidades. Está bien, son materias duras y crudas. Uno lo puede hacer muy difícil o más fácil. Más fácil, ¿cuál sería? Te pongo las unidades como están, te pongo centímetros y centímetros, ustedes anulan, multiplican y dividen, y ya está. Pero justamente en esto que estamos viendo es importante que ustedes comparen lo que tengan como tips referente de todo esto que estamos analizando. Bueno, ¿qué pasa si aumenta el volumen? ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Qué pasa con la presión? Que eso lo tengan bien en claro. Porque son conceptos que están vistos a la vista en la parte de la vida real, y que ustedes tienen que saberlo eso, ¿está bien? Pero que también tienen que saber pasar el tema de unidades, ¿está bien? Tampoco unidades alocadas. Yo sé que por ahí esto por ahí, esto que le hago como un cuentito de pasar por el puente, suena lindo, pero en el momento que hay que maniobrar, por ahí se logra un poquito complejo. Pero fíjense que esto que explayamos acá no es tan complicado. Entendido, tranquilo y hecho de manera tranquila, salen las cosas. ¿Está bien? Ahora nos faltaría, por ejemplo, bueno, el tema de presión. ¿Está bien? Que ahí nos falta, bueno, ahora vamos a ver. Falta un minuto. ¿Está bien? Hacemos lo de siempre. Nos vamos, me dan unos minutitos que guarde la grabación y estén atentos al Classroom, así les digo que ingresen de vuelta. ¿Está bien? Somos 24. Espero que no se me pierda ninguno. ¿Vamos? Vamos, Bueno, muchachos. profe, hasta luego.